Spring Framework. Módulo 1, tema 3. Spring Core con archivos XML. Vamos a desarrollar el tema 3 que corresponde a trabajar con Spring Framework utilizando archivos XML. Revisemos el contenido del documento. Aquí tenemos los puntos a tratar. Como son varios temas, vamos a dividir el desarrollo en dos videos. Un primer video vamos a desarrollarlo hasta esta parte. Dejaremos para un segundo video la inyección de las dependencias. El desarrollo será netamente práctico. La lectura del documento con mayor detalle lo dejo a ustedes. Empezaremos por el Application Context. El Application Context representa el contexto de la aplicación donde nosotros definimos los bins que va a administrar el framework, así como sus inyecciones de dependencias. Se utiliza un archivo XML. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos que se ha definido un bin de tipo factura service y con el nombre factura service. Esta es la manera de definir un bin, un objeto en el contexto. En los siguientes ejemplos se está obviando los namespace. Veamos un ejemplo. Necesitamos utilizar el IDE. Aquí tengo descargado el IDE. Cuando lo desempaqueta, se crea esta carpeta. Ingresamos a esta carpeta y tenemos el servidor y el IDE. Ejecutamos el IDE. Este es el archivo que debes ejecutar. Haces doble clic y se empieza a ejecutar. Ese es el workspace por default. Yo tengo definido un workspace en esta ruta. Este es el workspace. Ya lo he trabajado antes. Voy a eliminar todo. El workspace es una carpeta donde se va a configurar un entorno de trabajo. He eliminado todo para que tú puedas verificar que se va a configurar el entorno de trabajo.
Esta es la ruta. Lo seleccionamos. Ok. Y se va a empezar a configurar. Mira, estás observando. Tú debes hacer lo mismo en tu computadora. Definir un espacio de trabajo. Los proyectos por defecto se guardan ahí. Sin embargo, los puedes guardar en otra ubicación. En este caso los voy a dejar ahí. Se está terminando de cargar, ya cargó. Y vamos a ver cómo se ha configurado. Ahí está. Todavía se sigue configurando. Ahí está. Automáticamente configura un servidor. Automáticamente ha configurado el servidor y el workspace ha quedado configurado. Vamos a crear un proyecto para hacer las demostraciones del caso. Presionamos las teclas Control N. Y aquí necesitamos crear un proyecto Spring. Seleccionamos la opción Spring Project. Next. Tenemos que indicar el nombre de un proyecto. Vamos a ponerle Demo Core XML. Por defecto, el proyecto se crea en el workspace. Dentro del workspace, crea una carpeta con el mismo nombre del proyecto. Acá podemos seleccionar el tipo de proyecto. Vamos a elegir Simple Spring Maven. Esto quiere decir que utiliza Maven para configurar las librerías que va a usar el proyecto. Finalizamos. Y se está actualizando nuevamente el workspace. Tenemos aquí el proyecto. Cuando trabajas con Maven, tienes este archivo pong.xml. Aquí se configuran las librerías que va a usar el proyecto, entre otras cosas. Bien, vamos a cambiar el color de las letras, el tipo de letras sobre todo. Bien, el tipo de letra que yo uso es consola. Vamos a ponerle negrita y de tamaño 18. Luego, en el editor, esta opción la deshabilito. También en el editor, el tab lo dejo a 2 espacios. Y por la parte de Java, en code estilo, forma, también lo dejo a 2 espacios el tab.
Clicamos, ok, ok, ya está. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Son las librerías. Vamos a revisar. Hay algunas propiedades genéricas, como por ejemplo la versión del framework. Está usando la versión 3.2.3. La versión de Java está compilando con 1.6. Y la versión de Spring, de Hibernate, Doji, etc. Aunque no vamos a usar Hibernate, podríamos eliminarlo. Aquí están las dependencias. Las librerías que nuestro proyecto va a utilizar. Aquí están. Por ejemplo, figura Hibernate, pero como ya lo he borrado, ahora que grabe ya se va a desaparecer. Vamos a ver que desaparezca. Aquí está. Si vas a usar alguna otra librería, tienes que agregar la dependencia. Guardo todo y seguramente aquí ya no va a aparecer Hibernate. Bien, en la carpeta recursos, resource, aquí es donde vamos a guardar los archivos que no son .java. Los que son .java se graban acá. Vamos a crear un paquete para cada caso que hagamos. Por ejemplo, vamos a crear el primer paquete, net.libros digitales caso 01. Aquí vamos a explicar el primer caso. Vamos a crear una clase. Tú también debes estar haciendo lo mismo para que puedas comprobar lo que estamos haciendo. Vamos a crear la clase mate service en el paquete caso 1. ¿De acuerdo? Dentro de esta clase vamos a crear también un método. Ya, entonces tienes que crear el método. Este método estaría representando un servicio de este componente. Aquí tenemos el método. Lo que va a retornar es la suma. Tenemos la suma. Ahora voy a crear el archivo de contexto para el caso 1. El archivo de contexto para el caso 1 lo voy a guardar en resource. Esta es la opción para crear el archivo de contexto. Vamos a llamarle contexto caso 01.xml. Next. No seleccionamos ningún namespace.
next y finalizamos. ¿Cómo declaramos el bin? Con etiqueta bin. El atributo id permite especificar el id del bin y luego tenemos la etiqueta class para indicar la clase. Mate service. De esta manera estoy declarando un bin en este archivo de contexto. Debería estar en resource. Lo vamos a mover. No nos preocupemos. Refactor, mover. Listo. Aquí tenemos el archivo de contexto del caso 1 y aquí está la clase que corresponde al caso 1. Crearemos ahora una clase de prueba. Vamos a llamarle solamente prueba. También está dentro del paquete caso 1. Necesito un método main. Vamos a crearle el método main. Bien, necesitamos en primer lugar instanciar el contexto. En el documento PDF debemos tener las líneas que permiten instanciar el contexto. Aquí están. Veamos estas tres líneas. Estas tres líneas permiten instanciar el contexto. Instanciar el contexto. Ahí está. Bien, el contexto se llama contexto caso 01. Esta es la variable que me va a permitir acceder al contexto. Y esta es la clase que permite instanciar el contexto. Tenemos varias opciones. Listo. Muy bien, ya hemos instanciado el contexto. Ahora lo que tenemos que hacer es acceder al bin. ¿Cómo se llama el bin? El bin que está en el contexto se llama, bueno, no le hemos puesto nombre, vamos a ponerle mate service. Vamos a ver. Acceso al bin. Tienes que hacer lo siguiente. Declarar una variable que va a hacer referencia a ese objeto. Luego vas a acceder al contexto, específicamente al bin que está en el contexto, de la siguiente forma. Get bin. Y vas a poner aquí el id del bin.
Bien, lo que sucede es que está retornando en este momento un tipo object. Por lo tanto, tienes que hacer un casteo. Bien, ya hicimos el casteo. Ahora ya puedes acceder al método. Bien, vamos a poner acá uso del bin. Necesitamos una sentencia que nos permita hacer uso del bin. Por ejemplo, aquí, que nos va a permitir sumar dos números, ¿no? Por ejemplo, 4 y 9. Finalmente, vamos a cerrar el contexto o el application content. Listo. Guardamos todo y lo ejecutamos. Como una aplicación Java. Y como puedes ver, ya tenemos acá el resultado. Esa es la forma de usar Spring con XML. No es la única forma de acceder al bin. Vamos a ver otra. Vamos a hacer una copia y veamos una segunda forma. Borramos el casteo y acá como segundo parámetro le agregamos el tipo. De esta manera ya no necesitas hacer el casteo. Lo probamos y lo ejecutamos. ¿Está? El resultado es 13. Existe otra tercera forma. Veamos. En este caso no le pasas el ID, solo le pasas el tipo. Entonces lo que va a hacer aquí es buscar un objeto de este tipo. Si lo encuentra, retorna la referencia para esta variable. En este caso sí lo va a encontrar. El resultado sería 13. El problema sería si en el archivo de contexto tú declaras dos bins, mateservice y mateservice 1. En este caso, esta opción te daría error porque está encontrando dos bins. Veamos. Ahí tienes, ya salió el error. Y como puedes ver,
en el mensaje dice que espera 1, pero ha encontrado 2, ¿no? 2. Incluso te dice el nombre, el ID, Mate Service y Mate Service 1. No sabe cuál devolver, no tiene las opciones para elegir uno, entonces tener un error. Bien, sigamos revisando el documento. Los bins, bueno, aquí habla de los bins, ya lo hemos visto. A partir de este caso ya solamente se está definiendo así. Ya entendemos que se trata de un archivo XML de Spring. Entonces, aquí dice que para definir un bin tienes que indicar el nombre de la clase, la información de comportamiento del bin, por defecto son singleton, argumentos de construcción del objeto y otros bins si fuesen necesarios. Se le puede poner alias a los bins. No es muy usual, ¿no? Pero se puede. Alcance. Este es el detalle, ¿no? Por defecto son singleton. Quiere decir que en el contexto se crean una sola vez. Pero tú puedes modificar ese comportamiento porque aquí tiene el atributo stop. ¿De acuerdo? Bien. Las otras opciones son prototype, que cada vez que invocas al bin te va a crear una instancia de prototype. Entonces, si tú lo invocas 10 veces, si tú accedes 10 veces, en el 10 requerimientos del objeto va a crear 10 instancias. En ese caso, el ciclo de vida del bin ya no lo maneja el contexto, el framework, sino lo va a manejar el garbage collection. Bueno, las otras opciones como request y session se manejan en aplicaciones web, ¿no? Request es el alcance del request, session el alcance de la sesión. Global Session dice similar a Session, pero es para Portles. Cómo instanciar los bins, ya lo hemos visto, lo hemos desarrollado. Y tenemos, digamos, esta es una forma de instanciar los bins, que es la que hemos hecho el ejemplo. También se puede usar una clase, factory, y también otro factory. Dos formas de instanciar un factory. Instanciar el bin con factory. No es usual, lo otro sí es usual, pero lo dejamos ahí por cultura. Aquí tenemos otra técnica de instanciar el contexto. En este caso, el archivo de contexto no está en el paquete resource, está en otro paquete, contexto. Bueno, también se puede usar bin factory para instanciar. También se puede usar el application context.
aquí tenemos técnicas para instanciar el contexto, una y otra. Y aquí tenemos la forma de cómo acceder al vídeo, que acabamos de hacerlo en el ejemplo. Bien, hasta aquí sería este video. La parte de inyección de dependencias lo vamos a dejar para otro video.